Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Radio TV Taína. Soy su amiga Nancy Palacios y tengo la fortuna de contar con la presencia de... Adilene Morales. Hola amigos, ¿qué tal? Esperamos se encuentren muy bien. Para comenzar nuestro programa, nos acompaña la doctora Angélica Dueñas. Ella es doctora en Desarrollo Rural e integrante del colectivo Colombianos en México por la Paz de Colombia, Colpaz. ¿Cuáles han sido los avances en las pláticas por la paz total en Colombia? Bueno, muy buenas noches a Radio TV Taína. Muchas gracias nuevamente por este espacio, por esta invitación. Eh, Comentarles un poco cómo va avanzando este tema de la paz total, reiterar un poco o hacer énfasis en que la paz total es un proceso complejo, es un sueño. Yo creo que así lo debemos ver todos, porque muchas veces cuando los procesos de negociación están en crisis, hay mucha gente que termina diciendo que la paz total no existe. Y claro que la paz total no existe, pero es una apuesta que nos sirve para seguir con la esperanza y la posibilidad de transformar nuestro país. Este gobierno le está apostando a varias conversaciones y a varias negociaciones para poder lograr esa paz total que implique la transformación territorial. Y en este proceso está justo en este momento adelantando conversaciones con 4 grupos armados al margen de la ley. De estos, bueno, el primero con el que inició el gobierno, que fue con la guerrilla del ELN, y con el cual ya se firmó el primer punto del acuerdo de paz de la agenda, que consistía en la participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz. Aquí se ha llegado como a un acuerdo y que fue firmado en el mes de mayo de este año. Ese fue como uno de los principales avances de la paz total y de uno de los procesos que más ha avanzado en la negociación con el ELN. Ese podemos dejar por ahí como el avance con la negociación. Más adelante hablaremos o les contaremos un poco de los retos en los que va este proceso, porque hoy se encuentra congelado este proceso de paz y está congelado justamente por una nueva mesa de negociación que se abre con el Frente Comuneros del Sur, que es una división o una decisión que hay entre frentes del mismo Ejército de Liberación Nacional del ELN. Esta nueva mesa de negociación que se abre con un frente del sur de Colombia ubicado en el departamento de Nariño, implicó como un poco la ruptura o el congelamiento de diálogos con la Mesa Nacional del ELN. Sin embargo, esta mesa territorial creo que va por buen camino, está avanzando y a mi modo de ver será uno de los procesos que más rápido avancen y el que puede dar un ejemplo de cómo hacer realidad la paz total en los territorios, porque hoy creo que es fundamental hablar de la paz no en abstracto, sino de la paz real en estos territorios que son quienes padecen la violencia. Históricamente se han generado procesos de paz a nivel nacional, sin embargo en los territorios las dinámicas han sido diferentes y finalmente quienes la siguen padeciendo la violencia son los mismos departamentos, las mismas veredas, sobre todo los territorios rurales. Así que este nuevo diálogo que se establece con el Frente Comuneros del Sur empezó en el mes, vienen de diálogos desde el año pasado. Sin embargo, la formalización de la mesa de diálogos la hicieron la semana pasada, el viernes de la semana pasada. El viernes creo que fue como 21 de julio, si no me equivoco. Se estableció un acuerdo en el cual plantean una agenda que está basada en 3 ejes centrales. El primer eje central es el desescalamiento de la violencia. Ello implica o está propuesto para hablar sobre el tema del desminado, el tema del retorno de los desplazados, la búsqueda de personas desaparecidas. Así están como en este primer eje
El segundo eje que tienen planteado en la agenda es la transformación del territorio a partir de la transformación social y económica real en los territorios. Esto implica la necesidad de que haya inversión, de que haya producción y de que hayan ejercicios de acompañamiento para que las comunidades, los colectivos, los sectores indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan estos territorios puedan realizar actividades que sean diferentes a las que están vinculadas especialmente a temas de cultivos de uso ilícito o a temas también de minería, de extracción, de extractivismo minero. Y el último eje, que creo que aquí va a generar mucha esperanza en la gente y tal vez descontento en otros sectores como en los guerrilleros, y es el tema que hay una decisión puesta en la agenda de transitar este grupo armado de las armas a una integración civil, ciudadana plena. Está puesta en esta agenda la intención de convertirse en un grupo, en un movimiento político con posibilidades de participar en la democracia directa que hay hoy en Colombia. Así que, bueno, en esta mesa de negociación hay avances muy importantes que creo que están generando una buena expectativa para todo el territorio. Y le están apostando en esto que quiero señalar aquí, de la paz total, a lo que han llamado desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el diálogo, la negociación y la implementación. Una estrategia piloto que buscan implementarla en todo el territorio nacional si esto funciona con este grupo que están negociando. Los otros dos procesos de negociación, uno es con las disidencias, aquí también les voy a hablar solo un poco de los avances para hablar un poco de los retos de la otra parte, y es que en el tema de las disidencias de las FARC, de aquellos grupos que quedaron del proceso de paz anterior con las FARC, están negociando con un grupo que es el de alias Calarcá, que se dividió de otro grupo que en conjunto armaban el Estado Mayor Central. Hoy se encuentran divididos y entonces por una parte están negociando unas estructuras que se encuentran ubicadas al norte del país y por otra el ejército o el gobierno decidió que el ejército siguiera en confrontación con las disidencias de alias Iván Mordizo. Y el último proceso de paz que está adelantado también en este, que creo que tendrá mayor esperanza aquí en el país, igual que con el Frente Comuneros del Sur, es el de Marquetalia, es la segunda Marquetalia, un proceso que avanzó con la firma también de una agenda en Venezuela en este mes de julio también, y creo que será uno de los procesos de paz que también logren un avance rápido en esto. Así va pues el orden de la paz total. ¿Cuáles son los retos para la construcción de la paz en Colombia? Vamos a entrar un poco a cuáles son los retos que tiene la paz total en Colombia, porque no ha sido nada fácil, como les contaba en la pregunta anterior. Hay dos grupos que se encuentran divididos. Uno, el ELN, que encontró una disidencia o una decisión con el Grupo Comuneros del Sur, y esto generó el congelamiento de los diálogos entre el ELN y el gobierno. Así que uno de los retos es retomar el diálogo con el ELN a nivel nacional y bueno, pues mantener la esperanza de que la estructura a nivel nacional pueda llegar a un gran acuerdo y comprendan también las dos partes que el diálogo es el camino. Entonces creo que aquí es necesario repensar esa lógica de cómo vamos a seguir y vamos a avanzar para poder transitar de esta crisis en la que se encuentra sumido este proceso de paz. La gente tiene esperanza, la gente ha participado y con todo el aporte que se creó el año pasado a partir del Comité Nacional de Paz, creo que al ELN le quedó un claro mensaje y es que el pueblo en general les ha pedido que no se levanten de la mesa, que sigan negociando y bueno, pues ese es un reto ahí a vencer. Y el segundo es en el tema de las disidencias que también han sufrido divisiones. Las disidencias de las ex-FARC están un poco complicadas
delicado el tema porque están muy vinculados también al tema del uso del narcotráfico. Y bueno, esto genera varios inconvenientes para la negociación con estos sectores. Entonces, el reto del país, del gobierno, es cómo mantener la negociación con estos grupos que no quieren dejar también esa parte de negocio que les implica a ellos la guerra y el narcotráfico. Sin embargo, bueno, nosotros creo que seguimos con la apuesta y con la idea de que este gobierno alternativo está por buen camino, va con la esperanza de generar sobre todo cambios y transformaciones territoriales que podrán aportar mucho para transformar nuestro país de un contexto de violencia a un contexto de paz. Gracias a la doctora Angélica Dueñas. Amigos, no olviden suscribirse y darle like a estos videos. En Días para la Memoria nos acompaña Karen Rodríguez con el tema 25 de julio de 1898, invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Hola amigos de Radio TV Taína, soy Karen Rodríguez y esta vez hablaremos sobre la invasión de Estados Unidos a nuestro amado Puerto Rico. Fue un 25 de julio de 1898 que por las costas de Guanica el ejército norteamericano, liderado por el general Mays, invadió Puerto Rico a fuerza de cañones como parte de la guerra hispanoamericana. De ser colonia española, Puerto Rico pasó a ser explotado por los Estados Unidos junto a Cuba, Filipinas y Guam. El 10 de diciembre fue firmado el Tratado de París, por el cual España cedió a Estados Unidos el control de la isla de Puerto Rico. Un gobierno militar fue instaurado bajo el mando del general John Brooke. Pronto las aspiraciones de anexiones, autonomía y independencia, dilucidadas a través de un plebiscito inmediato después de la invasión, se fueron propagando ante la realidad de un nuevo régimen colonial, evidente hasta la presente. Este suceso, que ha querido ser borrado de la historia, demuestra el carácter criminal y genocida del imperialismo yanqui. Prometiendo libertad, igualdad y justicia social, han impuesto un sistema colonial por más de 100 años, convirtiendo así a Puerto Rico en la primera colonia militar industrial del mundo. Eso es todo, amigos, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Karen. Nuestra siguiente invitada es la escritora María Fernanda Barreto. Ella es directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre, feminista, es escritora y educadora popular. ¿Qué importancia tienen las elecciones de Venezuela en Latinoamérica? Bueno, un abrazo a los compañeros y compañeras de Radio TV Taína y bueno, con todo mi amor y mi solidaridad ante la sensible pérdida que han tenido recientemente de sus dos compañeros y en honor a esos compañeros y a todos los compañeros y compañeras que han entregado su vida a la causa de la independencia de Puerto Rico, seguimos gritando ¡Viva Puerto Rico libre! Bueno, sí, ciertamente las elecciones próximas en Venezuela este 28 de julio revisten gran importancia geopolítica, una importancia de impacto para todo el sur global, pero en particular para nuestra América, porque ante el violento relanzamiento de la doctrina Monroe sobre el continente, Venezuela se ha convertido en la principal barricada contra esa doctrina Monroe, levantando además las banderas de la revolución bolivariana. Recordemos que esa doctrina que cumplió en diciembre del año pasado 200 años, tuvo como contraparte en el siglo XIX el pensamiento y la lucha de Simón Bolívar. Así que continúa siendo Venezuela vanguardia de la lucha contra la doctrina Monroe y allí está pues la clave de la importancia que tiene para nuestra América esta segunda revolución bolivariana, revolución que además desafía
los paradigmas de democracia liberal que Occidente pretende imponer al mundo, en nombre de la cual además realizan invasiones, imponen paradójicamente dictaduras y además en nombre de la cual nos saquean permanentemente. Venezuela propone una democracia participativa y protagónica que se traza como estrategia el Estado comunal. Y ese proyecto es lo que tanto teme los Estados Unidos y es la razón por la que ha declarado a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra su seguridad interna, porque continúa creyendo que nuestra América es su territorio, que nuestra América le pertenece. Así que en nombre de la soberanía, del derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos y en nombre de la posibilidad de construir un modelo de democracia diferente, un modelo económico diferente, de apostar a un mundo pluricéntrico y multipolar, pues debemos acompañar este proceso electoral del 28 de julio, porque en él está también cifrado el destino de nuestra América. ¿Cuáles son las amenazas en las elecciones del 28 de julio en Venezuela? En las elecciones que se van a realizar el 28 de julio en Venezuela vienen siendo amenazadas por la mafia de las corporaciones mediáticas mundiales, particularmente el epicentro de esa guerra comunicacional contra Venezuela está ubicado en Miami, en Bogotá y en Madrid. Y desde este triángulo se producen líneas editoriales que pretenden dar ya por ganador a el principal candidato de la oposición, que es Edmundo González. Y digo el principal candidato porque hay que recordar que son 10 candidatos quienes van a la contienda presidencial este próximo domingo, 9 de los cuales son opositores y el de la Revolución Bolivariana, por supuesto, que es Nicolás Maduro. Estos carteles mediáticos han tratado de posicionar en la opinión pública mundial el hecho de que supuestamente es indefectible el triunfo de la derecha en las próximas elecciones, pero las encuestas recientes han venido arrojando una clara tendencia a un voto mayoritario hacia Nicolás Maduro y una tendencia también a la abstención de los sectores vinculados a la derecha, es decir, que mucha gente que estaba entre sus seguidores y seguidoras ahora ha perdido el interés de votar. Ante esta evidencia, que además va acompañada de la decisión de los Estados Unidos de dialogar directamente con el gobierno bolivariano, sin siquiera invitar a esos diálogos a sus representantes en Venezuela, pues ha generado tal nivel de miedo en esa oposición ante este evidente triunfo de Nicolás Maduro, que entonces ahora están tratando de desprestigiar el sistema electoral, cosa que no han logrado porque pasan los años y no se le consiguen fallas a este sistema electoral que Jimmy Carter calificó como uno de los mejores del mundo, el que tiene una fundación que se dedica a acompañar procesos electorales. Y en ese sentido, pues entonces están cada vez más apostando a acciones violentas posteriores a esa pérdida de las elecciones el 28 de julio, haciendo constantes llamados a la concentración de sus acólitos, a llevar agua, a vestirse de determinada manera y a prepararse para lo que viene. Eso acompañado del eslogan de María Corina Machado, que por cierto es el mismo de Netanyahu, con quien ella tiene una clara relación que pasa incluso por un convenio público firmado entre 20 Venezuela y el partido Likud. Esa consigna que es hasta el final, pues nos siembra muchas dudas de cuál es la voluntad de paz de este sector de la oposición, que además se ha negado a firmar el acuerdo en el cual se comprometen varios sectores de la oposición y el presidente Nicolás Maduro a reconocer los resultados que arroje la noche del 28 de julio la máxima autoridad electoral, que es el CNE. Ante todo esto, la paz de Venezuela está en juego y la paz de Venezuela es la paz del continente y en un sentido inmediato también es la posibilidad de paz para Colombia.
Es por ello que me parece que es importante hacer un llamado permanente a los pueblos del mundo para que estén muy pendientes de este proceso electoral y acompañen al pueblo venezolano en la defensa de la paz que posee Venezuela como uno de los más valiosos dones de este proceso revolucionario. La paz y la soberanía de Venezuela también están en juego este 28 de julio y por eso hacemos un llamado a la solidaridad permanente de los pueblos con Venezuela. No me queda más que agradecer a la escritora María Fernanda Barreto. En nuestro segmento cultural, la cantante Adriana Rodríguez será entrevistada por Enrique Caruqui. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Y bueno, pues como es costumbre aquí en el segmento cultural, tenemos a una muy buena amiga. Ella es Adriana Rodríguez, Gracias. intérprete. Ya también sabemos que por ahí ya está haciendo sus intentos para el trabajo de composición. Ya habrá momentos para volver a invitarla y que nos presente parte de ese trabajo. Hoy, obviamente, hablaremos sobre su trabajo de interpretación. Adriana, muy buenas noches. Hola, Karuki, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues Adriana, entremos en materia. ¿Por qué no nos comentas o nos platicas más o menos cómo es que ingresas a todo este trabajo de la canción? Porque además a lo que hay que hacer referencia es que retomas mucho la música latinoamericana, yo por ahí te he escuchado algunos temas muy en particular de la nueva trova. Y bueno, pues creo que me parece que también es algo que estaremos tocando en la segunda parte, que es la música regional, la música tradicional mexicana, como se le quiera llamar. Pero ya tú nos explicarás, pero primero hablemos de cómo incursionas en este género, Adriana. Pues bueno, la realidad es de que todo se dio a raíz de que empecé con el rock. Cantaba yo rock y creo que el rock es como expansivo, ¿no? Hacia otros géneros musicales. Y de ahí me fue llevando hasta que conozco, bueno, siempre tuve referentes como Violeta Parra, ¿no? Eh, ahorita erraría, ¿no? De mencionar referentes porque son muchísimos, pero siempre estaba el rock y por el otro lado como todo este movimiento, ¿no? Que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Mercedes Sosa siempre estaba como en mis trabajos, cuando yo estaba estudiando siempre. Entonces, de momento me llaman para cantar música tradicional y es cuando ya me meto de lleno a la música, a la trova cubana, a la trova yucateca. Entonces ya es, ahora sí que ya es un cuento de nunca acabar porque es este mundo de la trova, del canto de protesta, de todo esto es interminable. Sí, así es. Así es, Adriana, porque además te va absorbiendo, te va integrando. Y bueno, eso tiene que ver un poco hasta con las letras, los contenidos de estos géneros, y te vas haciendo partícipe de esa nueva propuesta, o por lo menos en ese momento que hablábamos de nuevo canto, de nueva canción, etcétera, ¿no? Y bueno, yo me supongo que es por ahí por donde te va atrapando estos géneros, Adriana. Sí, no, es que definitivamente la manera de escribir, sobre todo en el rock, era como muy apegada a la música, ¿no? A la armonía y todo esto. Yo era muy fanática de Janis Joplin, de Pat Benatar, de este mundo, pero ya cuando empiezo a escuchar o descubro todo este mundo, veo que tiene tanto sentido lo que escriben y a mí me hace mucho sentido. Entonces, pues ya también me llega en un momento de una conciencia también social, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, es como un muégano, ¿no? Que se van juntando, Sí, sí, ya sí. cuando uno quiere ver, ya estás metida completamente y comprometida principalmente eh, como una parte respetuosa, ¿no? Ante toda esta música, ante todas estas letras y toda esta gente
que no con la mano en la cintura escribía, ¿no? O a lo mejor sí, pero la verdad es que también el compromiso social es lo que Sí. a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, pues qué bueno que comentas esto, Adriana, porque fíjate que nosotros queremos presentar aquí hoy, en esta ocasión, parte de un tema en particular, Adriana, que nos llamó mucho la atención y que es una canción, si no mal recuerdo, bueno, yo la llegué a escuchar con esta Amparito Ochoa, ¿no? Amparito No, Ochoa, claro, es este, como, y es como como tú lo decías, son temas que te hacen reflexionar, que tienen un contenido muy particular, ¿no? Y bueno, qué mejor que este tema que habla sobre la gente en el campo, cómo es que se va a refugiar a la ciudad. Pero, ¿qué te parece, Adriana, si hacemos un pequeño corte y nos vamos a escuchar este tema y regresamos para seguir platicando, Adriana? de acuerdo, El muy tema bien, se llama Jacinto Zenobio, ¿es así, Adriana? correcto. Ok, vamos a escuchar a Jacinto Zenobio en la interpretación de Adriana Rodríguez. Qué amable. Este tema se llama Jacinto Zenobio y se lo dedicamos con mucho cariño a Gil Santiago. Estoy acompañada por el maestro Waldo Nieto. Muchísimas gracias, maestro. Yo soy Adriana Rodríguez y bueno, venga pues. En la capital lo hallé en un mercado con su capaz descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se ha hecho un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle hija, que nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no creo volver para allá. Al fin ya no tengo ni dónde llegar. Murió su madrina, la Trinita, los hijos crecieron y dónde están. Perdí la cosecha que me deja acá, si lo que más quiero, que más me da. Si lo que más quiero, que nada es igual, cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso, mi ahijado, regrese en paz, que a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció ver en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca a ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto Zenobio, Jacinto dame, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa
Bueno, pues ahí está la interpretación de Jacinto Zenobio en la voz de Adriana Rodríguez, que es una interpretación, ustedes se darán cuenta que es diferente a las que hemos escuchado cotidianamente de varios intérpretes, ¿no? Es muy particular esta interpretación, por eso optamos por presentarles este tema. Y bueno, Adriana, para continuar platicando aquí contigo, ¿qué hay de nuevos proyectos, Adriana? Sabíamos que por ahí tenías algunos nuevos proyectos, entonces, ¿por qué no nos comentas algo sobre eso, Adriana? Claro, finalmente soy un músico independiente, ¿no? A veces hago mis propias presentaciones, algunas en teatro, yo produzco todo, llamo a músicos, etcétera, ¿no? Pero ahorita estoy participando ya desde hace algunos años, nada más que nos dimos una pausa. Estoy participando de nueva cuenta con un grupo que se llama Los Hijos de la Matraca. Entonces, bueno, somos músicos que tratamos de rescatar toda la tradición, la música tradicional, la música de raíz, ¿no? Entonces, nos dedicamos a cantar danzones, sones, chilenas. Pues bueno, es un grupo muy comprometido con todo este tema, ¿no? ¿Cómo le llaman? De toda esta raíz afromexicana. Y entonces, pues bueno, yo tengo el gusto y el gozo de poder portar el traje regional principalmente del Istmo de Tehuantepec, que es en Oaxaca, ¿no? Entonces, vamos a estar próximamente también por si ahí nos quieren acompañar. Ahí estar en mis redes informando, pero sí sigan y apoyen, ¿no? Porque precisamente hablamos de este tema que la música tradicional está desvalida, o sea, no, pocos foros tenemos y es un grupo grande, somos a veces 10, 9, o sea, entonces no es fácil, no es fácil llevar un grupo de ese tamaño, ¿no? De ese calibre, ¿no? Y sobre todo con este género, ¿no? Sí, pues fíjate que hablas de música tradicional, regional. Por ahí vi en algunos, obviamente te pueden seguir en las redes. ¿Cómo apareces, Adriana? Adriana Rodríguez, Ubaldo. Ubaldo. Exacto, y me encuentran también a lo mejor la manera de enganchar porque dicen que luego no me encuentran porque hay miles y miles de Adriana Rodríguez. Sí, sí, Pero sí. es muy fácil que contacten a los hijos de la matraca y ya por medio de ahí luego es más fácil contactarme, ¿no? Ok. Pero no soy mucho de redes, únicamente estoy en Facebook, ahí sí me doy vuelo, pero es en el único lugar donde me encuentran, no más, que con eso tengo suficiente, ¿no? Me distrae mucho. Ok, sí. Pues Adriana, ¿qué más nos queda que mencionar que los hijos de la matraca? Yo ya había escuchado hablar del grupo. De hecho, pronto por ahí los tendremos también aquí. Vamos a intentar tenerlos aquí con nosotros en Radio TV Taína. Y qué mejor que estés ahí con ellos, Adriana, y por tu conducto nos hagas ese contacto, ¿no? Con Claro. ellos. Y bueno, Adriana, queremos agradecerte el que hayas podido estar con nosotros en esta ocasión y bueno, pues poder platicar un poquito sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria y más que pedirte que estés muy cercana de nosotros. Nosotros intentaremos también seguir tu trabajo porque sabemos que vas a empezar a componer y bueno, hay que estar atentos a eso. Qué amable. Muchas gracias, Adriana. En realidad te lo agradecemos. Radio TV Taína te lo agradece el que hayas podido estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias porque finalmente es una forma de difusión importante. Desde luego agradezco tremendamente a Radio TV Taína, de verdad, gracias, gracias. Y bueno, no me quiero despedir sin antes pues mandar un saludo a todos los patriotas, así que tienen de corazón, de hueso corazón allá en Puerto Rico y que siguen luchando por su independencia, ¿no? Sigan adelante, ojalá, ojalá. Hay que ser tenaz, ¿no? Gracias, Adriana. Un abrazo para ti también, Adriana. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias a la cantante Adriana Rodríguez y a Enrique Caruqui. Contamos con la grata presencia del escritor Jesús Vargas Valdés. Él es escritor, cuenta con más de una veintena de libros sobre historia y la cultura mexicana.
¿Por qué la conspiración del asesinato de Francisco Villa? Bien, esto es algo común en toda América. Los derrotados que en algún momento son de peligro terminan siempre de esta manera, y fue el caso de Villa. Antes, quisiera yo dirigirme a todas las personas que están escuchando estas palabras en América y felicito a Radio Daína por el trabajo que hace en pos y eh, con otros compañeros luchando por la independencia de Puerto Rico. Lo celebramos y quisiéramos que se tuviera el mayor éxito en esta lucha. Eh, Francisco Villa es un hombre que tuvo una fama mundial como líder, como estratega, como jefe militar. Él decide, después de una etapa de prácticamente 24 años de andar en la guerra, primero como bandolero y luego como revolucionario, decide pacificarse, dedicarse a la vida privada con sus hijos, con su esposa, pero ya antes estaba marcado que tenía que ser eliminado. Se prepara un complot desde la parte más alta del gobierno, se buscan los gatilleros que estén dispuestos por dinero a asesinarlo, y se ejecuta el 20 de julio de 1923. Obviamente no se llegó a conocer la trama directa con los que decidieron desde la parte más alta del gobierno. Se acercaron las investigaciones, pero hasta la fecha no es posible que un historiador, que un historiógrafo pueda afirmar documentado que fue un complot dirigido desde la presidencia de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Eh, el significado de la muerte de Villa es, como ya dije antes al principio, es general en todos los pueblos que luchan. Tenemos muchos ejemplos en América, incluso, de grandes líderes que después de no lograr el triunfo, buscan la manera de vivir en paz, y tarde que temprano y de diferentes maneras son ejecutados. Aquí lo importante que quiero yo resaltar es que la memoria del pueblo de México nunca murió del todo, ni Francisco Villa ni Emiliano Zapata. De hecho, hay un paralelismo entre los dos grandes líderes, Emiliano Zapata en el sur, Francisco Villa en el norte, y por las condiciones en las que fueron asesinados los dos, uno en tiempos de Carranza, Zapata, en el 19, el otro en tiempos de Obregón, en el 23, el pueblo los guardó en la memoria y los conservó hasta la fecha como los verdaderos líderes de la revolución. No hay ningún otro líder que el pueblo haya conservado en su memoria como a estos dos grandes líderes revolucionarios. Y esta es una de las enseñanzas muy grandes que los pueblos tienen que reconocer y tienen que conservar, que sus grandes líderes, por más que pase el tiempo, por más que se intente desaparecerlos de la historia, no se va a lograr. Francisco Villa fue un hombre analfabeta, creció en condiciones muy difíciles, tuvo que dedicarse a robar ganado, asaltar terratenientes, y cuando llegó la oportunidad de que él usara toda su experiencia en favor de la revolución, lo hizo. Y Francisco Madero tuvo la intuición, la seguridad de que un hombre como Francisco Villa podía ser muy útil a la revolución, y así fue. Y no fue solo Francisco Villa, fueron muchos hombres de armas que acompañaron a Villa durante toda la revolución. Entonces, esta es, creo yo, la explicación del asesinato.
ni Obregón ni Calles tenían la intención de cumplir los ideales, los anhelos que se habían generalizado entre los revolucionarios. Y Villa era un peligro para la estabilidad del gobierno que ellos querían construir y que dominó prácticamente todo el siglo XX. ¿Cuál es el legado de Pancho Villa? Bueno, es una pregunta difícil si nos concentramos en el nombre y la figura de Francisco Villa. Y de ahí paso a lo que para mí es el legado principal. El legado de Francisco Villa fue que logró aglutinar a un pueblo alrededor de su liderazgo, de tal manera que cuando hablamos de Villa, lo que más importa es hablar del villismo. No fue Villa ese dirigente épico que con su solo nombre y con su sola presencia agrupaba miles de personas. Francisco Villa construyó un ejército, un pueblo en armas que se identificaron como villistas. Y todavía después de que terminó la revolución, era un orgullo ser villista, haber sido villista. Aunque la verdad es que miles y miles de estos soldados del pueblo murieron durante la revolución, no digamos los generales. Entonces, desde mi punto de vista, el primer legado que le tenemos que atribuir a Villa es que creó con su liderazgo, con su inteligencia, con su instinto de clase, creó un pueblo en armas, un ejército en armas. Y yo, en lo particular, cuando me dicen que por qué soy tan apasionado en Francisco Villa, la verdad es que soy apasionado en el villismo y debo decir que un abuelo mío anduvo en la División del Norte y desde que yo era chico, para mí eso era algo que no lo entendía bien, pero me sorprendía y me llamaba la atención. Ahora bien, ¿qué pueblo es el que se agrupa alrededor de Francisco Villa? El pueblo más marginado, los peones de hacienda, los campesinos, los hombres sin tierra y la gente que, sobre todo en el norte de Durango, vivía en la marginalidad de la ilegalidad, bandoleros. Junto con Villa, muchos de sus generales habían sido sus compañeros antes de la revolución como bandoleros. Entonces, hay todo un pueblo. Y tengo que decirlo porque para mí, cuando hablo yo del villismo, pienso en el zapatismo también. Son dos fenómenos históricos que se dan en México y que nos maravilla a los que estudiamos la historia porque fueron muy constantes, fueron muy fuertes estos dos movimientos y en los dos es un pueblo en armas. En el sur los zapatistas, en el norte los villistas y cuando los dos ya no están presentes en la historia, el pueblo se queda con ellos. Y se queda con ellos con Zapata por la bandera de la lucha agraria. O sea, Zapata vivió y sigue viviendo por su terquedad en el reparto de la tierra y la restitución de las tierras ejidales. Y en Francisco Villa hay un sueño que nunca se llegó a cumplir en las masas, pero que se entendía perfectamente. Un sueño de crear en todo el país colonias militares donde los militares se dedicaran a trabajar la tierra, trabajar en paz y estuvieran listos para defender al país en caso de una agresión. Esto se lo contó a John Reed y lo dejó en unas cuantas palabras. Entonces, creo que hablar del legado de Francisco Villa es mucho más amplio que hacerlo en 10, 20 minutos, pero en términos generales yo creo que es la memoria de Zapata y de Villa lo que dejaron como legado no solamente para México, sino para América y para el mundo. Agradecemos al escritor Jesús Vargas Valdés. Amigos, como siempre, ha sido un gran placer estar en un programa más con todos ustedes. Esperamos les haya gustado.
Con gusto agradecemos a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo y a Ramón O'Neill post-mortem, a Rodrigo Lucena y a Enrique Caruqui. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Adilene Morales, a Alonso Villalobos y Karen Rodríguez. A la doctora Amelia del Castillo. Ella es nuestra corresponsal en Perú. A la doctora Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. En el diseño gráfico a Anita Avilés. No nos queda más que decirles, amigos, recuerden suscribirse y regalarnos un like. Radio TV Taína.